Bueno, la idea de la clase de hoy es hacer como un pequeño repasito de las funciones condicionales que hemos visto y para eso vamos a utilizar un archivo de Excel que está en el campus. Denme un segundo que voy a compartirles, así les muestro dónde está. Les pido que se lo descarguen y lo que vamos a hacer es ir resolviéndolo en conjunto. La idea es que ustedes justamente se los dejamos. A ver, un segundo, estamos conectados a una facultad, está bien. Bueno, buenísimo. Les decía, ya estoy presentando acá en el campus. Hay una parte que dice clase semana 2022-08-30, teoría. Ahí tenemos un archivo de Excel, que es el que vamos a desarrollar ahora. Prácticas intensivas 2022-08-30. Lo que les decía que la idea es que todo se descargue en este archivo, así podemos ir, para no estar resolviéndolo en el aire, ir resolviéndolo todos en conjunto. Lo voy a mover el escritorio. Ahí. Y porque hoy es el último día, entiendo que es la última clase para ver lo de las funciones condicionales y después ya pasaríamos a otro tema. Hoy cerramos esto. Así que vamos a ver un segundito este archivo y lo vamos a ir resolviendo entre todos. Les voy a pedir que si surge alguna duda, justamente como es medio la última vez que vamos a ver, después seguramente hagamos un tipo integrador o algo por el estilo, más cerca del parcial, pero igual, ya si hay alguna duda lo podemos ver hoy. Avísenme, por favor, por el chat si todos se pudieron descargar el archivo de prácticas intensivas este. Buenísimo, Aldana. Listo. Entonces, genial. Lo que vamos a hacer, fíjense que tenemos una lista de 100, seguramente 100 alumnos. Y para cada uno de estos alumnos tenemos edad, peso, talla, índice de masa corporal, índice de masa categoría, género y comisión. No tengo, a ver acá las referencias para hacer la categoría del índice de masa corporal. Denme un segundito que les pongo las referencias, se las paso por el chat para poder categorizarlo en una de las justamente categorías, que no sé, sobrepeso será. Acá. Menor o igual a 18,4 desnutrición, entre 18,4 y 24,9 normal. Y mayor. Vamos a poner en vez de 24,9, 25 acá. Mayor o igual a 25
sobrepeso. Ahí está, ahora sí. Nos faltaba ese pequeño detalle acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, esto de calcular el índice de masa corporal no es tan complejo, sino lo que necesitamos empezar a hacer desde la categoría en adelante, ¿no? Para calcular acá el índice de masa corporal, teníamos que hacer el peso sobre la talla al cuadrado. Entonces eso, que lo voy a hacer acá a mano así, peso dividido la talla al cuadrado. Cuando en este caso, más o menos sabemos los valores que tienen que dar el índice de masa corporal, si no lo sabemos, los buscamos en bibliografía como para saber si nuestra fórmula está bien realizada. Voy a dejar ahí con un decimal porque tampoco es algo que necesitamos demasiado detalle. El índice de masa corporal. Entonces lo que necesitamos hacer con ese índice de masa corporal es darle una categoría. Acá, pasar de este valor numérico a una categoría. ¿Cómo lo pasamos? Con estos valores que tenemos acá en el chat. Un índice de masa menor o igual a 18,4 iría en la categoría desnutrición. Uno entre 18,4 y 25 normal. Y mayor o igual a 25 sería sobrepeso. ¿Cómo armarían ustedes esa función? ¿O con qué función o qué fórmula utilizarían para poder ponerle justamente esto? A 25,3 en este caso deberíamos ponerles en el primer registro, ¿no? Sería la categoría sobrepeso. Casi los primeros 5 serían la categoría sobrepeso. Los segundos serían normal. Y así. ¿Cómo armarían ustedes esa función o fórmula que me permite pasar esa variable numérica de índice de masa corporal a una variable categórica que sus categorías son desnutrición, normal y sobrepeso? Si me la pueden pasar por el chat, ahí si alguien la escribe, me la pasa por el chat, yo la copio y la pego acá. Así lo vamos haciendo entre todos. Sería con la función sí, igual sí. ¿Está bien, Nina? Una forma de hacerlo es con la función sí. ¿Cómo armaríamos esa función? Igual Ujú. sí. En la celda F no logro ver el número, la del primer alumno, digamos, el índice de masa corporal. Ahí está. Sería Sí. F5. Si esta celda, a ver, voy a hacer un poquito más grande. Ajá, esta celda del índice de masa corporal, ¿cuál sería la prueba lógica que pondríamos en este sí? Y yo pondría mayor o igual a 18,4, no, menor o igual a 18,4, perdón, eh, comillas, punto y coma, comillas, desnutrición, cerraría comillas y paréntesis. Ajá. Otra vez la función sí, la celda, la del alumno 1, F5, y pondría, ahí sí sería mayor o igual a 25, punto y coma, comillas, sobrepeso, cerraría comillas, punto y coma,
entre comillas, normal. Ahí está. Sí, Sería algo así. sí. Entonces acá, como dice la compañera, dijimos, nosotros tenemos este Excel está en el campus, sí, Juliano, en una carpeta que se llama clase semana 2022-08-30 teoría. Ahí, dentro de las actividades. Así lo pueden ir haciendo, desarrollando ustedes. Está muy bien lo que nos dijo acá la compañera. Fíjense, tenemos 3 categorías. El índice de masa corporal sería el peso, que es lo que hicimos acá, el peso sobre la altura al cuadrado y la altura en metros, ¿cierto? Para que nos dé un valor más o menos. El índice de masa corporal, no sé, pónganle 16, entre 16 y 30, son valores de NSO, así como dice peso sobre talla al cuadrado. Ahí está. Ese lo hacemos una vez para todos los registros. Ahora necesitamos pasar de este índice de masa corporal a una categórica, sobrepeso, normal o desnutrición. Fíjense que tenemos 3 posibles categorías, como dijimos recién, desnutrición, sobrepeso y normal. Entonces, si lo queremos hacer con la función sí, vamos a necesitar 2 funciones sí. Como siempre, esto lo pueden armar, esta parte la pueden armar como ustedes mejor o más lo entiendan, por ser una manera. Acá podríamos haber empezado preguntando si este valor es mayor a 25 sobrepeso y en caso contrario evaluar si es mayor o no a 18,4. O empezar como empezamos acá, si es menor a 18,4 es desnutrición. Si no es menor o igual a 18,4, quiere decir que sea mayor a 18,4. Ahí tengo que evaluar. Mayor a 18,4, ¿cuánto puede ser? 20. En ese caso 20 entraría dentro de la categoría normal, pero también puede ser 29. En ese caso 29, como es mayor o igual a 25, tendría que ser en la categoría sobrepeso. Entonces acá en el falso evalúo, ¿es este valor mayor o igual a 25? Si eso es verdadero, entraría en la categoría sobrepeso, y si eso es falso, ¿qué quiere decir? Que no era ni menor o igual a 18, ni mayor o igual a 25, me queda en el intermedio, que es la categoría normal. Ahí lo hacemos para el primero y lo copiamos acá para todos los registros. Y después, como siempre, solo por si acaso, verificamos. En este, por ejemplo, 25,8 es sobrepeso, en este 20,7 es normal, 29,4 sobrepeso, normal y haber un desnutrición, 15,2. Muy así, diría yo, a la Bartola verificación, pero generalmente uno, no sé, acá tenemos 100 registros, aunque sean 5, entre 5 y 10, verificar que la fórmula que hicimos en este caso no es nada muy complejo lo que escribimos, pero que esté evaluando bien lo que estamos queriendo calcular. Bueno, entonces a cada registro le pusimos un valor de índice de masa corporal numérico y uno categórico. A ver, si hay alguien que tiene el audio encendido, porfis, si lo pueden apagar porque me escucho. Ahí está. Para cada registro tenemos el dato de si es masculino o femenino el género y a qué comisión pertenece este alumno genérico. Alumno 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, con estos datos que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es responder las preguntas estas. ¿Cuántos? Y la vamos a hacer dentro de esta misma hoja, porque estamos trabajando con cositas sencillas y lo vamos a poner acá. Generalmente lo que solemos hacer en caso de que
sean muchos registros o esta parte acá sea muy larga, es dejar esto como datos y hacerlo en otra hoja. Pero como es una tabla pequeña, lo que vamos a hacer es resolverlo directamente acá. Vamos a poner el punto 1. Punto 1 nos pregunta, ¿cuántos alumnos hay en cada comisión? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos saber. Primero, ¿qué necesitamos saber? A ver si ustedes me dicen. Si quiero saber cuántos alumnos hay en cada comisión. Vamos a poner acá una tablita que diga comisión y alumnos. O cantidad de alumnos. Cantidad de alumnos. Ni veo lo que escribo. Comisión y cantidad de alumnos. Con un color ahí. Entonces primero necesitamos saber, si bien como les digo son pocos registros, necesitamos saber qué valores toma la variable comisión. Acá no es nada muy difícil de ver, pero vamos a hacerlo bien. Copiamos los valores. Este me parece que es el icono de quitar duplicados. Continuar con la selección actual. Aceptar. Entonces son 3 comisiones ABC. En principio, viéndolo de acá se puede ver bien o aplicando algún filtro sobre estos valores acá podemos ver qué valores toma la variable comisión. Entonces acá, ¿cómo armaríamos la función o fórmula que nos cuente cuántos alumnos hay por comisión? ¿Qué función utilizarían? Contar sí, como dice María Elisa. Contar sí, ¿por qué justamente? Pues me pregunta cuántos alumnos hay. Entonces tengo que usar la función contar. Pero no estoy contando el total, sino que estoy contando bajo una condición. ¿Cuántos alumnos hay en cada comisión? Entonces necesito decir, bueno, para la comisión A hay tantos alumnos, para la B tantos. Entonces, ¿qué hago? Cuento bajo un criterio. Entonces, para eso, selecciono el rango y el criterio es que sea la comisión A, por ejemplo. Un segundito. Admito ahí y bueno. Se ve, entonces tengo esa expresión y la copio y la pego a las demás. Me molesta que se me vaya el... Ahí. Entonces dijimos que usamos la función contar porque me pregunta cuántos alumnos. Y usamos una función contar condicional porque tengo que contar considerando la comisión. Muy bien. Ahora, ¿cómo armaríamos el punto 2 que dice cuántas mujeres y cuántos varones? ¿Qué función utilizaríamos en este caso? Mientras voy copiando esto. Reciclado total acá en el Excel. En este caso, me pregunta cuántas mujeres, cuántos varones. Entonces vamos a hacer género, cantidad de alumnos, ¿está bien? Sí, Lina. Para el cuadro chiquito de la comisión, vieron que nos pregunta cuántos alumnos hay en cada comisión. Entonces, antes de tirarme a contar los alumnos, yo necesito saber
cuáles son las comisiones. En ese caso, lo que hacemos es seleccionar el conjunto de datos que tenemos para comisión, lo copio con control C, lo pego en cualquier lado, lo pego por acá, por ejemplo, pego. Y teniendo esos datos seleccionados, lo que hago es quitar los duplicados para quedarme con una ocurrencia de cada valor nada más. Acá en datos, en la herramienta de datos, está este que tiene una crucecita que es quitar duplicados. Le doy a aceptar. Fíjense que a veces el cartel del Excel, si tengo una columna al lado, o tengo más datos abajo, o algo medio contiguo, me pregunta si quiero ampliar la selección o quiero mantener la selección que justamente que seleccioné. Yo me interesa solo quitar los duplicados del conjunto este que tenía. Y ahí me queda ABC, que son las 3 comisiones que tengo. En el caso del género, también lo podemos hacer, pero género, digamos, en principio están estos dos. Y las comisiones pudieron haber sido A, B, C, D, F, no sé, tener 10 comisiones. Y necesitamos saber cuáles son. Entonces, para el caso del género, tenemos masculino, femenino. ¿Y qué cambia? Inicio. Ahí vamos. Pinto. Ahí está. De Nadalina. Entonces, en este caso vamos a estar contando la cantidad de registros con género masculino y la cantidad de registros con género femenino. Para eso vamos a usar, como dijo la compañera hoy, la función contar. ¿Por qué? Porque me pregunta cuántas. De nuevo, como voy a estar contando bajo un criterio de si son mujeres o son varones, voy a estar una función contar sí, porque uso un criterio. Pero ahora el rango es distinto. Es decir, yo acá no fijé el rango, ¿vieron? Ahora que ahí hice el doble clic ahí. El rango es el mismo para los 3 casos, entonces volviendo al ejemplo 1, ¿no? Acá esto tiene que estar fijado, porque seguramente acá, en fíjense que se me movió, se me desplazó. Entonces acá lo que hago es fijar el rango con F4, que sea el mismo para ahí, los 3. No cambió, perdí de vuelta el cosito. Ahí. Y ahí no se me mueve. El rango siempre es el mismo. Lo que les decía que acá como el criterio de si es femenino o masculino, tenemos que movernos de columna, porque el género lo tengo al dato en esta otra columna. Ahí. Entonces deja de ser la columna I y el criterio lo aplico sobre la columna H. Lo mismo acá, tengo que fijar la celda. Ahí. 46. De 54, que son los 100 registros que tengo, y acá la suma de estos también me tienen que dar los 100 registros. Entonces conté si eran masculinos, 46 masculinos, 54 femeninos. Ahora bien, el punto 3 nos pregunta cuántos alumnos tienen una talla mayor a 1,8. Ahí, ¿quién me pasa la función que podemos utilizar acá para contar la cantidad de alumnos que tienen una talla mayor a 1,8? En ese caso, fíjense, yo no estoy diciendo, o sea, casi que no necesito hacer una tabla para mostrar esos datos, porque dice cuántos alumnos tienen una talla mayor a 1,8, me va a volver un valor, no uno por comisión ni uno por género, es un único valor. Entonces voy a poner acá, no sé, cantidad de alumnos
con talla mayor a punto 8. 1,8. Algo así. Y lo pinto con verde. ¿Cómo armarían esa función para contar la cantidad de alumnos? Si me la escriben por el chat, yo mientras voy a... Había un... Como tengo todo achicado acá, no me Usar encuentro. la función contar también y poniendo como condición que sea mayor, o sea, una talla mayor a 1,8 en ese caso. Claro, exacto. Ahora nuestro criterio va a ser esto, que la talla sea mayor a 1,8. Acá, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Fíjense que en la función contar, el criterio aplica sobre el rango. Tenemos solo dos argumentos que se pasan. O sea que si mi criterio es que sea mayor a 1,8 y 1,8 hace referencia a la talla, el rango sí o sí tiene que ser sobre la columna que tengo los datos de la talla. Si no, no puedo estar evaluando que sea mayor a 1,8 sobre la columna de género, por ejemplo. ¿Entiende eso? Tiene que tener como una coherencia. Y ahí le decimos que sea mayor a 1,8. Ahí. Fíjense que si no le pongo acá las comillas, me da un error. Hay un problema con esta fórmula, pipipi, bueno, no importa. Entonces, esta, aunque sea una operación de comparación, vamos a decirle matemática, tiene que ir entre comillas para que no me dé error. Entonces ahí estamos contando la cantidad de alumnos con talla mayor a 1,8. Hay 22 alumnos. Y acá ahora, pasamos al otro, ya los primeros tres dijimos entonces, estamos usando la función contar sí, ¿cierto? Y la contar sí recibe solo dos argumentos, rango, criterio. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que el criterio que estoy utilizando se aplique sobre el rango que estoy seleccionando. Es decir, si estoy seleccionando de rango esto, la de categoría de índice de masa corporal, mi criterio tiene que ser una de los valores que toma esta variable, o sobrepeso, o normal, o distinto de normal, o igual a sobrepeso. Lo que sea, pero uno de estos valores. No puedo sobre este rango que es categórico estar buscando que sea mayor a 25. ¿Se ve? Porque si no, Excel no encuentra nada y no cuenta nada y nos devuelve 0. Ahora vamos a hacer el punto 4. ¿Cuál es la edad promedio de cada comisión? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que tengo que devolver? La edad promedio de cada comisión. ¿Cuántos valores voy a informar? Tantos valores como comisiones tenga. Entonces tengo que armar una tabla en la que aparezcan las comisiones y el resultado. Algo similar a lo que hicimos en el punto 1. Entonces lo pego acá. Y acá, en vez de cantidad de alumnos, vamos a tener edad promedio. Voy a borrar eso y ustedes díganme cómo armo esa función o fórmula. Acuérdense que la función es una sola función. La fórmula puede tener más de una función, una combinación de dos funciones. Eso puede ser algo más complejo. ¿Cuál es la edad promedio de cada comisión? Hay que usar la función promedio sí.
Hay que usar, como dice la compañera, función promedio, sí. Y acá de vuelta, rango, criterio, criterio, rango promedio. ¿Por qué tenemos 3 argumentos? Porque este primer rango es donde aplico el criterio. Es decir, el criterio es de la comisión. O sea que el primer rango es la columna donde tengo la comisión. Y ahí voy a buscar el criterio, que es cuál es la comisión de este registro, o sea, la A. Voy a fijar el rango del criterio. Y el rango promedio es en donde en realidad voy a calcular el promedio, que es la variable edad. Entonces voy a seleccionar el rango promedio. Y también lo voy a fijar de esta manera. Fijando las celdas, lo que hago es poder copiar y pegar la fórmula sin problema. Es decir, puedo hacer así, sin que se me o desplacen los valores o tener que volver a escribir la función varias veces. Ahí está. Que es justamente con esta función promedio, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a hacer un simulacro de la comisión A, B, C y esta fuese la comisión D. Fíjense que la función promedio justamente como hace un promedio, es decir, suma todo lo que están, todos los registros, suma la variable de los registros que cumplen el criterio y lo divide por la cantidad de registros que cumplieron ese criterio. Si no hay ningún registro que cumple el criterio, la cantidad es 0 y hace la sumatoria que es 0 dividido 0. Y esa división por 0 me da un error que en la Excel lo muestra como eso. Div 0, error de división por 0. Lo que yo puedo hacer en este caso cuando estoy utilizando la función promedio o alguna función que puede informar un error es usar, si quiero, como para que quede entendible, es la función si error. A ver, esperen, que la escribo acá abajo. Que se las comento, que se los mostraron a la comisión de nutrición. Acá dice, si error, devuelve valor si error, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. A ver, lo estoy leyendo mal. Devuelve valor si error si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. No sé, parece como que está mal redactado a mi entender. En realidad devuelve el valor si error si la expresión es un error y devuelve valor si la expresión no es un error. Algo así sería. Ven que tenemos dos argumentos, valor y valor si error. Si la función da un error, va a devolver lo que le mande en valor si error. Lo que le pase como argumento en este argumento de valor si error. Y si no da un error, va a devolver el valor. Vamos a verlo acá, porque parece que estoy hablando así muy volado. Cuando uso el promedio, que el promedio me puede dar un error, pongo si error, por ejemplo, para que quede más entendible. Y acá dejo pasar de nombre en la si error. ¿Vieron?
Excel tiene varios tipos de errores. El nombre me pone cuando el nombre de la función no lo reconoce. Es un error justamente de nombre de la función. Valor me pone cuando el valor, el tipo de dato que le estoy pasando a la función no lo maneja. División por cero me pone justamente cuando tengo un error de división por cero. No se puede dividir por cero porque da infinito y Excel como que no le gusta, colapsa. Entonces, en este caso, fíjense que en vez de devolver el error de división por cero, me devuelve el mensaje que yo le pase en este argumento. Si es un valor así porque estoy usando un promedio, podría poner no hay registro. No hay registro. Algo que me dé a entender que en este caso no me devuelve ningún valor porque no tengo ningún registro que tenga comisión de, por ejemplo. Generalmente en este tipo de funciones, cuando estoy contando y no encuentro ningún registro, entonces el contar me da cero, el contar que tiene dentro la función promedio, y tengo que dividir por cero. Esto, la función cierro la puedo usar con cualquier fórmula, digamos, ¿no? Si al evaluar este primer argumento devuelve un error, lo que va a hacer la función es mostrarme esto, lo que le pasó como segundo argumento. Si esto no devuelve ningún error, me devuelve directamente el valor numérico, cadena de caracteres, depende de la función, lo que va a devolver. Entonces nos quedó así. Vamos a pasar al punto 5. ¿Cuál es el peso total de varones y el peso total de mujeres? Ahí, ¿qué función utilizarían? Para calcular el peso total de varones y el peso total de mujeres. Es decir, tengo que sumar los pesos de los varones y los pesos de las mujeres. Lo que vamos a hacer es... Sumar así. Exacto. Utilizaríamos la función sumar sí, porque me está pidiendo una totalización de una variable. Y en este caso es la variable peso. Ya que estamos acá, voy a usar sumar sí. Y fíjense que rango, criterio. De nuevo, el criterio, el primer rango es donde voy a aplicar el criterio. Es decir, el rango del género. Acá. F4. Y lo fijo. El criterio es el que tengo acá, en la tabla. Y el rango suma es el rango en donde voy a aplicar la operación de suma. Es decir, sobre la variable peso. Siempre estamos seleccionando algo, puse un paréntesis y demás, siempre estamos seleccionando el total de los datos. ¿Se ve? No estoy haciendo a mano nada. Yo selecciono el total, copio y pego todas las fórmulas. Selecciono, ya sea para los criterios, para la columna donde voy a realizar la operación, siempre selecciono el total de los registros. Ese es el peso total de varones y el peso total de mujeres. Entonces vamos a pasar al otro punto, así podemos terminar de hacer todos los puntos. El punto 6 me pregunta, ¿cuántas mujeres y cuántos varones hay en cada comisión? ¿Cuántas mujeres y cuántos varones hay en cada comisión? Entonces, en este caso, ¿qué función vamos a utilizar? Acá nos dice Lina, contar sí. ¿Y cómo haríamos la función contar sí para el punto 6? Contar sí, está bien. Tenemos que contar, porque nos pregunta cuántas mujeres y cuántos varones.
Entonces la función que vamos a usar es alguna de las contables. ¿Cuántos criterios para realizar este conteo tenemos? Estoy re en el oscuro ahora que me doy cuenta. Se me hizo de noche acá. Esa pregunta, por cómo está armada, ¿cuántos criterios tenemos que estar teniendo en cuenta? 2. Ahí, línea. Ajá. Entonces, ¿podemos usar la función contar sí? Fíjense que acá que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las dos variables que nos definen en este caso los criterios? O las dos variables, o las dos columnas. ¿Cómo, perdón? ¿La comisión y el género? Claro, la comisión y el género. Nosotros tenemos que saber para cada comisión cuántas mujeres y cuántos varones. Entonces tenemos dos criterios, como dijo la compañera, y como dijo el compañero, son comisión y género. Los dos criterios que tenemos que tener en cuenta. Como vamos a usar la función contar sí, vamos a tener que armar algo similar a lo que estamos armando, pero voy a copiar las comisiones. Masculino, femenino. Algo así, porque tenemos dos criterios. Así, por un lado, género y por otro lado, comisiones. Pinto, solo como para que se vea cuáles son las variables. Y acá lo que nos pidió es cantidad de alumnos. Eso es lo que va a mostrar mi tablita, la cantidad de alumnos. Como tenemos dos criterios, vamos a tener que usar la función contar y conjunto. ¿Se acuerdan que teníamos rango, criterio, rango, criterio, rango, criterio? En este caso tenemos que ver qué nos conviene, cómo nos conviene escribir. Tenemos solo dos valores para la variable género y solo 3 para la variable comisión. Entonces no es determinante, no importa ahora, como es chiquita nuestra tablita, no va a pasar nada. Lo que les voy a decir es importante cuando tenemos que hacerlo para varios registros en forma de fila o varias columnas. Contar si rango criterio, el primer criterio, vamos a suponer que es el género, el rango del criterio es este, género. Selecciono todos. Y lo voy a contar con ese criterio, que sea M. Y ahora rango comisión es este, y lo voy a contar con el criterio que sea A, la comisión A. Entonces acá yo puedo. Me conviene a mí reutilizar esta fórmula hacia abajo porque tengo más filas. Tengo 3 filas y 2 columnas. Entonces en este caso, siempre estos rangos son los mismos, entonces voy a fijarlos. Y voy a fijar el criterio que esté relacionado a la columna H, que es la de género. O sea, este. Porque como voy a copiar y pegar la fórmula sobre M, es decir, lo que quiero hacer es esto así. ¿Se ve? Lo que mantengo fijo es la M, el criterio de que estoy contando masculino, y quiero que se vaya actualizando la comisión. Si yo fijo el género y fijo la comisión, acá, son todos iguales. ¿Se ve? Entonces, ¿a qué voy? Si yo tuviese acá 20 comisiones y solo 2 géneros,
me conviene fijar el género y copiar y pegar acá en las 20 comisiones. Ahora, si esta variable en vez de tomar 2 categorías podría tomar 5 categorías, me convendría fijar el renglón de el valor de la comisión para poder copiar y pegar para este otro lado la fórmula. ¿Se ve? Así, ¿qué es lo que logramos con copiar y pegar? No errarle al reescribir las fórmulas, digamos. Ahí. Ahora, la que va hacia la derecha es similar, solo que copio y pego acá. Con F2 voy a acomodar los valores. Y ahora me fijo. Voy a hacer constancia y conjunto, pero manteniendo el género femenino para las distintas comisiones. Por supuesto que sí. Sumo todos estos valores. Tiene que volver el total de los registros. Porque todos los registros tienen asignado un género y una comisión. ¿Se ve? ¿Alguna consulta ahí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando leemos o cuando pensamos, o sea, tenemos el enunciado, la pregunta, queremos resolver algo? Tenemos que ver qué es lo que queremos hacer, contar. ¿Por qué? Porque nos pregunta cuántas. ¿Contamos total? No, estamos contando bajo criterios. ¿Cuáles son los criterios? El género, porque pregunta mujeres y varones, y la comisión, porque lo tengo que hacer para cada una de las comisiones. Ahora me pregunta el punto 7, ¿cuál es el promedio de peso de varones y mujeres para cada categoría de índice de masa corporal? Se me fue. Ahí, vengo. ¿Cuál es el promedio de peso de varones y mujeres para cada categoría de índice de masa corporal? Entonces, acá hacemos, ¿qué función vamos a utilizar? En este caso, ¿qué función creen ustedes que vamos a utilizar? ¿Qué función vamos a utilizar y cuántos criterios tenemos? Promedio sí conjunto. Está bien, muy bien. Promedios y conjunto. Vamos a de nuevo reutilizar esto. Pero acá dijimos que teníamos desnutrición normal y sobrepeso. Esto generalmente no conviene reescribirlo como lo estoy haciendo acá, sino directamente, si lo tenemos en algún lado, copiarlo y pegarlo por las dudas que... Hasta luego, María Elisa, de nada. Entonces dijimos desnutrición normal y sobrepeso. ¿Cuáles son, como dijo el compañero, promedios y conjunto? ¿Por qué? Porque nos pregunta el promedio de peso, nos pide un promedio, y es y conjunto porque tenemos dos o más variables, claro. Dos más criterios. Exacto. Usamos las conjuntos siempre que tengamos dos o más criterios. Porque, digamos, las contar sí, sumar sí, promedio sí, solo hacen las operaciones bajo un criterio.
Entonces dijimos, acá tenemos el promedio de peso, por eso usamos la función promedio sí y conjunto, porque tenemos que tener en cuenta el género y la categoría del índice de masa corporal. Entonces acá dijimos que vamos a usar la función promedios y conjuntos. El rango promedio es el rango en donde voy a aplicar el promedio. Y lo que me pide es el promedio de peso. Entonces, el rango promedio va a ser la columna en donde tenga el dato del peso, que es esta, en mi caso la D. Y la fijo con F4. Rango criterio 1. Mi criterio 1 es si es masculino o femenino, por ejemplo, es el género. Este es el rango. Y el criterio 1, de nuevo, me conviene, como tengo 3 categorías de índice de masa y 2 de género, me conviene fijar esta y hacer que se actualice la del índice de masa corporal. De nutrición. Ahí. Voy a fijar este rango, este conjunto de datos. Apreté. Estoy en rango criterio 2, que dije que era el índice de masa corporal. Entonces me chispoteó. Acá y lo fijo. Enter. Y lo desplazo para... Ahí estoy apretando cualquier cosa, ya no veo nada. Ahí. Entonces le doy doble clic, por ejemplo, al del medio, veo que toma normal y género masculino. Ahora vamos a hacer, corro acá, me fijo que toma desnutrición. Ahí, ¿por qué me da error de división por 0? Como yo me moví una celda hacia la derecha, está evaluando este valor sobre la columna sobre la columna que tengo la categoría de índice de masa corporal. O sea, busca 55,9 dentro de la columna que tengo sobrepeso, normal, 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 desnutrición normal, sobrepeso. Y no lo encuentra, me da el error este. Lo que hago es acomodar, pero ahí, este va acá y este. O sea, a mí me gusta más mover los cuadraditos, pero porque lo veo bien gráfico, que tener que andar cambiando acá las letras, es lo mismo. A ver acá. Seguramente giré los cuadritos más. Promedios y conjuntos sobre la columna D. Está bien. Y la columna I es la que tiene la comisión. ¿Por qué me quedó la comisión? Ahí. Lo copio para arriba y lo copio para abajo. Esto por querer reusar la fórmula, ¿vieron? Se me están modificando. El peso, rango criterio 1 es N, o sea que esto es el género, H. Está bien. Algo que esté.
Algo que se me chispotearon los números. Y este es rango criterio 2, que es el índice de masa corporal. Ahí está. Me falta fijar, a ver, algún rango. Este rango me está faltando fijar. Entonces lo fijo para poder copiarlo y pegarlo en... Ahí está. Y acá también me faltó fijar el rango. Fíjense que los rangos son los mismos, solo que nosotros vamos a estar teniendo, con los criterios decidimos si tomamos o no en cuenta un determinado registro, pero los rangos en donde evalúo las variables son los mismos, entonces los tengo que fijar. En este caso, el rango del promedio está fijado, el rango del género está fijado y el rango del índice de masa corporal está fijado. Lo mismo tiene que ser para esta columna. Fijado el rango del promedio, fijado el rango del género y fijado el rango de la categoría de índice de masa corporal. Ahí vamos. Listo. Ahora bien, vamos a, como ya estamos en hora, vamos a hacer directamente el 9. Y quiero que ustedes me digan cómo lo resolverían. Me pregunta, ¿cuántos alumnos con una talla de entre 1.6 y 1.8 hay en cada comisión? ¿Qué función utilizarían? ¿Cuántos alumnos hay? Me va a devolver un valor, o sea, ¿cuántos alumnos con una talla mayor entre estos valores hay en cada comisión? O sea que necesito solo un dato para cada comisión. ¿Cómo armarían ustedes esa función? Profe, ¿podés un segundo volver a abrir el último? ¿Este? Sí, Sí, gracias. de nada. Fíjense, recuerden que siempre las funciones y conjunto evalúan la intersección de los criterios, es decir, que para que la sí conjunto me tome en cuenta el registro, tiene que cumplir con todos los criterios que le estoy pasando como argumento. Eso por las dudas que nos toque justamente evaluar en algún rango de datos, si es mayor, menor, igual, algo. Digamos, necesitamos que cumpla todos los criterios que le estamos pasando para que ese registro lo tenga en cuenta. Entonces, en este caso, dice cuántos alumnos con una talla de entre 1.6 y 1.8 hay en cada comisión. Tenemos dos variables, la variable comisión y la variable talla, pero talla está separada en dos partes. O sea que para talla vamos a necesitar pasarle dos criterios, que sea mayor a 1.6 y menor a 1.8. Entonces tenemos que armar una función contar. ¿Por qué contar? Porque me pregunta cuántos. Y es una sí, porque es con condiciones, pero es una sí conjunto porque tengo más de una condición. Entonces en este caso, lo que vamos a hacer es la contar sí conjunto. ¿Y qué dijimos? Por comisión, el primer criterio es la comisión. Fijo el rango. ¿Bajo qué valor? Comisión A, selecciono porque tengo el primero. Después dijimos talla. Necesitamos indicarle que la talla sea mayor a 1.6. O sea, talla. Lo fijo. Y el criterio es que sea mayor a 1.6. Y ahora de vuelta tengo que aplicar el rango de la talla
Solo que le tengo que decir que sea menor a 1.8. Lo fijé y me queda menor a 1,8. Y ahí cierro la función. Fíjense que un valor, por ejemplo, puede ser 1.7 de talla, mayor a 1.6 y menor a 1.8. Ahí me cuenta que tengo 12 alumnos en la comisión A con este intervalo, mayor a 1.6 y menor a 1.8, 20 en la comisión B y 9 en la comisión C. Todo esto que fuimos haciendo se puede ir verificando, digamos, aplicando los filtros si ustedes quieren. Entonces ustedes van filtrando por comisión, por ejemplo, en vez de todas las comisiones, solo la comisión A, y van verificando. ¿Qué pasa cuando Excel usa los filtros? Fíjense acá, pasamos del registro, digamos, de la fila 8 a la 25, o sea que va ocultando las filas. Y si tenemos algún otro dato dando vuelta, ven acá la resolución de los ejercicios, pasamos el 3, el 4 y ahora veo el 7. Como oculta filas, pierdo, si tengo los ejercicios, o sea, si estoy haciendo algún cálculo en esta misma hoja, me lo oculta. Por eso el uso de los filtros a veces es útil cuando tenemos los datos, o sea, los datos con los que estamos trabajando solamente en una hoja y aparte estamos haciendo la resolución sobre esos datos. Si no, es como que qué sé yo, me olvido que tengo el filtro aplicado y no encuentro nada porque está oculto nada más. Pero bueno, traten de no olvidarse. Bueno, entonces, hasta acá hoy lo que vimos es las funciones condicionales. Seguramente la semana que viene vamos a empezar con otro tema. ¿Alguna consulta de esto que vimos hoy? Mientras voy a detener la grabación.